jovencito, cuando la revolución, él andaba cuidando animales en el cerro de pastor, cuidando animales, y que empezó la balacera, que lucharon los carrancistas contra los villistas aquí en el cerro de Vista Hermosa. Entonces él se escondió en lo que pasaba todo. Cuando ya se terminó la balacera, dice que quedó el cerro regado de muertos. Como antes los indígenas usaban mucho el calzón de manta y camisa de manta, dice que no blanqueaba el cerro de tanta gente que quedó muerta. Todos esos indígenas andaban con Pancho Villa y los soldados, los federales, andaban con Carranza. Era el gobierno que estaba en ese tiempo, los carrancistas. Entonces lucharon y así se veía el cerro. Entonces dice que terminó todo y ya se vinieron. Pero para eso duraron muchos días por aquí los soldados, tanto de un bando como de otro bando. Y se metían, llegaban a las casas, se metían y se llevaban lo que encontraban, comida. Y a las muchachas tenían, si una familia tenía hijas grandes, señoritas o todavía niñas, las tenían que ocultar, que encerrar, que esconder, porque llegaban los soldados y se las llevaban a fuerza. Platicaba mi mamá que a ella tenía unos familiares, un tío que tenía hijas y que las escondía en un pozo para que no las encontraran, porque si llegaban los federales o llegaban los villistas, se las llevaban por la fuerza. A los hombres igual, a los hombres los llevaban a pelear, decían que se los llevaban en la leva. La leva era por la fuerza, los amarraban y uno con otro amarrados se los llevaban a fuerza. No les importaba si querían ir o no querían ir, si dejaban familia o no dejaban. Y también que hubo una gran escasez de todo, porque no podían labrar los campos por la guerra, no podían sembrar nada. Entonces hubo una escasez muy grande, le llamaban el hambre, decían hubo un hambre muy fuerte, porque no había que comer, que tenían que, antes se usaba poner nixtamal, llevarlo al molino para hacer las tortillas, que si ponían su nixtamal, llegaban los soldados o la misma gente del pueblo que no tenía que comer y les robaba hasta el nixtamal. O sea que hubo un hambre muy fea, que no había que comer, que mucha gente, después de que ya pasó toda la pelea, que mucha gente hacía tortillas, que molían los olotes, no conocen los olotes, al desgranar el maíz, que del puro olote, se quita el maíz, y se ponían a cocer los olotes, los molían en el metate y los revolvían con quelites del campo, y ya de eso hacían tortillas, porque no había maíz, tenían los olotes del maíz que habían desgranado, pero no tenían maíz, que fue un hambre muy fea la que hubo después de la guerra. Después que ya pasó la guerra, quedó esa hambre, y después, aparte de eso, hubo una epidemia que le decían ellos el cólera, que era una enfermedad, una epidemia de una enfermedad, que había casas donde caía esa enfermedad, se moría toda la gente de la casa, no quedaba nadie, y que andaba un carretón de la basura, porque entonces no había carros de motor como ahorita, eran carros de mulas, caballos. El carro de la basura era uno de esos carros, y que andaba el carro de la basura sacando los muertos de las casas, porque no había quien los sepultara, se moría toda la familia y no había quien los sepultara, así que el municipio mandaba el carro de la basura para recoger a los muertos, y en el panteón hacían zanjas grandes, abrían zanjas y llegaban y vaciaban ahí el carro con todos los muertos en esas zanjas que hacían. Entonces, debido a eso, siguieron más epidemias, ¿verdad? Porque pues, tenía que tener consecuencias todo eso, ¿verdad? Había casas donde los muertos permanecían días, así que contaminaban mucho, y hubo muchas enfermedades, y hubo mucha merma de gente. La gente que había muerto en la guerra, y luego la gente que moría de hambre,
y la gente que moría por las epidemias, mucha gente murió, que quedó el pueblo, decía mi papá, quedó el pueblo casi vacío, sobrevivió muy poca gente, porque los que no morían en la guerra, morían de hambre o morían de enfermedad, quedó muy poca gente. Entonces fue una época muy difícil, de mucha pobreza. Fue en ese mismo tiempo, en esa misma época. Por eso le digo, fue en la región. Fue aquí en Villagrán. La venta del municipio de Villagrán fue una región. Esta región abarcaba desde antes de llegar a Salamanca hasta Celaya, por toda esta región. Fueron los combates que hubo en esa época, la revolución. Pero en sí la revolución, pues ya sabemos que estalló el 20 de noviembre de 1910. Estalló esa revolución a consecuencia también del porfiriato, de que don Porfirio Díaz ya tenía muchos años gobernando el país y había muchas injusticias también cuando él estuvo. Entonces él proclamó en uno de sus discursos que ya el país estaba listo para elegir su gobierno, cosa que aprovechó Madero, aprovechó eso que dijo Porfirio Díaz para animar a la gente a luchar por la no reelección, que ya no se volviera a reelegir a este Porfirio Díaz, sino que ya hubiera una nueva elección. Después de él eligieron a Francisco Madero. Eso fue desde allí, ese fue el inicio de la revolución. Pero esa revolución no se terminó en unos días, durante esa revolución. Y aquí en esos combates que les comento, de aquí van rumbo a Celaya. Allí en Celaya estaba esperándonos Obregón, que también era federal, era del gobierno federal, y allí los estaba esperando Obregón. Entonces ahí tuvieron otra lucha fuerte, los villistas, se unieron los carrancistas con los obregonistas, que eran del gobierno, y ahí derrotaron a los villistas. Ahí sufrió una derrota Francisco Villa, en Celaya. Ahí ganaron los federalistas. Ahí peleó Obregón y Carranza en contra de Villa. Villa era liberal, no era federal. Lucharon por la no reelección, porque ya no querían seguir siendo gobernados por Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz pensó que al hablar de que ya el pueblo está preparado, no midió las consecuencias. O sea que lo dijo, no van a hacer nada. Y no, pues ya no van a tiempo. Entonces Porfirio Díaz se va a Francia, al extranjero, por allá murió. Después porque quería seguir gobernando. Cuando vio que habían tomado en serio lo que él dijo, pues ya no le quedó más remedio que huir y huyó del país. Pero la guerra, la revolución no terminó ahí, siguió hasta lograr lo que se proponían, derrotarla. Sí. Los cambios que ve de la revolución ahora. ¿Qué cambios nota? Bueno, sí, desde entonces hasta ahora. ¿Qué cambios obtuvimos? Bueno, pues en primer lugar, que dejó de ser una... Perdónenme, estuve enferma y se me olvida todo, me dio
un infarto, un preinfarto cerebral. Y se me van muchas cosas, se me van muchas cosas. Pero después de que ya se eligió un gobierno, ya hubo la opción de que teníamos que elegir nosotros al gobierno que queríamos. Es un beneficio, ¿verdad? Que ya no nos imponen al gobierno, sino que nosotros elegimos el gobierno que queremos. Esa es una de las ventajas. Ese es un triunfo de la revolución mexicana, que ya podemos elegir nuestro propio gobierno, también que el país ya fue democrático, ya fue un país, una república democrática, porque con Porfirio Díaz pues estábamos como en un imperio, donde él era el único que mandaba y él ordenaba todo, y ahora no, ya somos democráticos, es otra ventaja. Otra ventaja también que tenemos de que con la revolución se terminó el latifundio, porque empezaron a luchar por repartir las tierras. Antes las tierras eran de unos cuantos, porque Porfirio Díaz amparaba, ayudaba a todos los ricos, se olvidaba de los pobres, porque los ricos eran los dueños de casi todo el país. Y todos los mexicanos, que eran los que habían sido los dueños primitivos, porque eran los indígenas, pues, vivían como esclavos. Entonces esa fue otra ventaja, que la gente del pueblo pudo ser dueña de sus tierras otra vez. El que luchó también en esa revolución, Emiliano Zapata, que luchó mucho por el reparto de tierras. Les quitaron las tierras a los hacendados y se las repartieron a los mismos trabajadores de los hacendados. Ese es otro beneficio, que se recuperaron las tierras, se les quitaron a los ricos y se les repartieron a los pobres. Y claro que al hacer eso pues ya tuvieron mejor vida, porque ya tenían sus propias cosechas, sus propios dineros. Es otro beneficio de la revolución. También ya hubo escuelas, ya se consiguió el derecho a la escuela, porque antes nada más los ricos tenían derecho a la educación. Y a partir de la revolución, pues ya también hubo escuelas públicas. Y ya no nada más los ricos tenían ese privilegio, sino también los pobres. O sea que eso tuvieron muchas ventajas con la revolución. Y que se sigue todavía luchando, porque todavía nos falta mucho por conquistar. Esos son uno de los logros, de los beneficios de la revolución. De la agricultura mejoró, porque al ser dueño ya de su parcela, pues ya tenían más comida. La educación. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.